¿cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo Moni, estás? ¿Qué tal? Em, Hemos hecho la publicidad igual hoy día nomás, apostamos bueno, generalmente saben que aquellos que nos siguen a las 19 horas de los días miércoles, este espacio es un espacio, si quiere, colaborativo, ¿no? Este, Así que bueno, vamos a tal hacer cual, esto. ¿no? O sea, la verdad que es así, o sea, pues empezó siendo conversaciones, pero ya es un espacio colaborativo, ¿no? Porque, Así. bueno, de hecho, Mónica, que está acá presente, has gastado muchas letras, Moni, escribiendo, y está buenísimo. Así que bueno, hoy creemos que traemos un tema también interesante, que por ahí a más de uno le puede llegar a hacer sentido, así que lo mismo de siempre, la invitación a participar. ¿Vos lo pudiste compartir sin Exacto. problemas por tu perfil, Gustavo? Este, Mira, no sé si lo compartí bien. A ver, voy a compartir ahora. Acá Mira, tengo un botón de ahí compartir. Voy a compartir ahora. Verónica lo acaba de compartir. Eso es lo que por ahí les queremos pedir a la gente que nos está viendo. Si puede compartir para que se sumen más personas, buenísimo. Así como hizo Vero. Ahí dice A Moni, ver, convoqué a un par de amigas. grupo. Sí, bueno, genial, buenísimo. Noemí, que también es infaltable en la cita de los miércoles. Gracias, Noemí. Bueno, lo mismo que le pedíamos a la gente de recién, si lo pueden compartir al video. ¿De qué hablan hoy? Dice Noemí Castañeda. Qué ansiosa. Bueno, hoy vamos a... Mirá, le pusimos un título que la verdad que quedó medio largo, no me acuerdo bien bien cómo era y eso que lo escribí, pero no importa. Pero vamos a hablar de perspectiva. Y ya ahora les vamos a hacer la distinción de qué tipo de perspectiva, ¿no? Porque cuando hablamos de perspectiva podemos hablar de un montón de cosas. Desde el punto de vista artístico, técnico, ingenieril, vamos a hablar de la perspectiva desde el punto de vista, yo le diría, literal de la definición etimológica de lo que es perspectiva, que tiene que ver con la forma de observar las cosas. Y particularmente vamos a hablar de tomar perspectiva desde la distancia, y no desde la distancia mental, sino desde la distancia física, de las dos cosas, ¿no? Pero vamos a hablar justamente de tomar distancia física para tomar perspectiva y ver las cosas desde otro punto de vista. Ese va a ser el tema que vamos a tocar hoy. ¿Fui claro o me enrosqué un poco, Noemí? Después decime. Viviana también pregunta cuál es el tema de hoy. Bueno, lo mismo, espero que lo hayan escuchado. A veces hay un poquito de delay entre los comentarios y lo que nosotros vamos hablando. ¿Estás Ahí bien, Noemí? estoy compartiendo. Por eso estoy un Ah, eso, poquito. Sí, sí, eso te estoy iba a decir. compartiendo. Por eso No, está bien, está bien. Ajá, Perdonen estoy. que estamos chequeando porque nos dimos cuenta que por ahí transmitíamos desde el perfil de uno sin compartir desde el perfil del otro. Así que bueno, lo que estamos haciendo ahora es justamente eso, compartir para que, nada, por ahí un poco más de gente se sume o lo pueda ver. Independientemente que después esto queda en las Perfecto. redes y hoy estábamos hablando justamente con Gustavo la cantidad de visualizaciones que tienen los videos después, ¿no? Aparte de los vivos. Pero justamente lo interesante de que participen en los vivos es que interactúen con comentarios, preguntas, trayendo distinción. La verdad es que las participaciones son absolutamente enriquecedoras de todo. Así que bueno, eso. Qué enroscado, me dice Noemí. Pucha, bueno. A ver, te lo voy a explicar fácil, Noemí. Es cambiar de lugar para ver las cosas de otro punto de vista. ¿Viste cuando estás parada a ver, ¿qué te puedo decir? Cuando estás caminando por el centro de la ciudad, ¿sí? Y ves las acequias, las veredas, a la gente, ves los árboles, pero los ves desde abajo, ¿no? Es un punto de vista. Ahora, si vos subís arriba del edificio, la vista es absolutamente diferente. Y es más, desde abajo, justamente los árboles nos tapan la visión de la ciudad completa que desde arriba del edificio podés ver. Bueno, un poquito, a veces la propuesta es esa, este,
no respecto a subir y a ver Mendoza desde arriba, sino respecto a por ahí alejarnos de donde estamos normalmente para poder ver nuestra vida desde unos ojos diferentes, que pueden ser los propios, pero bueno, de eso creemos. No me haga hablar más porque al final vamos a decir, Gustavo, che, ya está, vámonos porque ya hablamos todo. Pero esa, no, la idea no es ser enroscado, Pero bueno, sino metámonos en el tema si querés. Ya está, hay 10 metámonos. personas, ya Sí, sí, está sí, sí. compartido. Igual para la gente que esté, y les voy a contar así Gracias. en 10 segunditos cuál va a ser la metodología que vamos a usar hoy. La idea es que ustedes puedan hacer comentarios desde ya, todo lo que quieran. De hecho, ya lo están haciendo y les agradezco. Eh, pero puntualmente, la idea es, yo voy a traer un relato de 5 minutos de algo que me pasó a mí, una experiencia personal. Vamos a ser autorreferenciales y después va a traer un relato Gustavo de algo que le pasó a él relacionado con este tema. O sea, nos vamos a tomar entre 10 a 15 minutos, no más, para traer una historia personal cada uno, y después sí ya arrancamos haciendo distinciones y a interactuar con todos los comentarios de ustedes. Así que bueno, eso. Arranco nomás. Bien, vamos nomás. ¿Vamos? Dale. Bueno, por ahí Dale. la historia que les quiero compartir hoy es en el año 2014. eh, a fines del 2012 fallece mi papá. 6 meses después fallece mi mamá. 6 meses después, y dado un proceso, me separo. Me voy a vivir solo con todo lo que eso significa, alejarme de mis hijos, situación que me golpeó mucho desde lo anímico. La verdad que fueron unos días muy oscuros. eh, y bueno, todo ese proceso, esas 3 trompadas juntas, digamos, me dejaron como en una situación emocional muy delicada, ¿sí? Eh, Tuve la suerte de que me acompañaron personas que me hicieron de soporte, pero sobre todo tuve la suerte de ser lo suficientemente objetivo para buscar la ayuda de una psicóloga en familia, especialista en separaciones, que me ayudó con los 3 procesos a llevar el proceso de duelo como corresponde. ¿Sí? A veces los seres humanos creemos que somos todopoderosos y que no necesitamos apoyo, y a veces está bueno. ¿Sí? La verdad es que en lo particular lo recomiendo, me sirvió muchísimo. 6 meses después de mi separación tomo la decisión, porque por una necesidad interna, era algo que era más que una idea, era una sensación, un sentimiento, tenía la necesidad de cambiar de lugar, tenía la necesidad de cambiar de lugar, de irme de donde estaba, no irme definitivamente, pero sí tenía inclusive hasta fantasías de irme del lugar, ¿no? Pero necesitaba un cambio de aire, por llamarlo de alguna manera. En ese entonces, hacía poquito, me había comprado un vehículo. Me subo al vehículo un día a la mañana y parto. Me fui para el lado de Rosario, donde tengo familia, seres muy queridos para mí. Necesitaba contención, necesitaba parte, me di cuenta que necesitaba hablar con gente, así que salí para el lado de Rosario. Llego a Rosario al día siguiente a las 8 de la mañana y estuve 10 días metido entre 3 provincias, básicamente, ¿sí? Pero lo que sucedió en ese viaje fue que una prima mía me trajo una historia que estaba escondida en mi familia, que tenía que ver con la existencia de una media hermana mía, producto de un romance de mi papá, este, a fines de la década del 70, producto del cual, bueno, había nacido un bebé que era medio hermano mío. En teoría, todo esto eran como chismes, cuentos que habían en la familia. Tomé la decisión, en su momento sentí que era verdad, me gustó inclusive la idea y salí a buscar a esta persona. 10 días después la encontré viajando por 3 provincias. La encontré en Luján, provincia de Buenos Aires. Todo esto con la ayuda de un montón de gente, pero de un montón de gente. La historia es larguísima, ya se la he contado a Gustavo. Es una historia que necesito más de 2 horas para contarla con detalle. Aparte tiene algunas características y unos tintes muy graciosos, porque me pasó de todo en esos 10 días. Y bueno, al final, el último día, encuentro a mi hermana.
quien hasta el día de hoy, bueno, es mi hermana, recobró su identidad, porque fue una persona que toda su vida estuvo buscando a su padre y nunca supo quién era porque la madre le ocultó información. Así que bueno, ella pudo recuperar su identidad. Eh, yo sentí, entendí de alguna manera por ahí también para qué había sido el viaje. A mí me sirvió muchísimo para reconciliarme con mi viejo, con quien tuve problemas de relación toda mi vida. Y yo nunca entendía por qué mi viejo era tan rígido, tan moralista con muchas cosas y cosas que yo soy un tipo que hasta el día de hoy le decís, che, tenés que hacer esto y no me gusta que me den instrucciones, no sé, es algo que lo llevo adentro en la sangre. Bueno, y mi papá era policía federal, se quedó huérfano a los 7 años, lo criaron en un colegio militar, era un tipo que no sabía hablar que no, de otra forma que no fuera una relación muy... Pero bueno, mi viejo pasó por esa experiencia de tener que tomar la decisión de hacerle la desconocida a una hija, porque no se hizo cargo de lo que hizo. Y de alguna manera yo sentí que haciendo lo que estaba haciendo, estaba arreglando en parte algo que mi viejo no había hecho bien. Por otro lado, lo bajé a tierra, me reconcilié, pude entender muchas actitudes y reconstruir muchas cosas relacionadas con mi familia, no solo actitudes de mi papá, sino también mucho de mi mamá. Y, y la verdad, inclusive ese fue uno de los grandes disparadores para después, por ejemplo, mejorar la relación con mi hermana, para tomar la decisión de reorientar mi carrera. Eh, eh, Básicamente, ese viaje me sirvió para verme a mí desde un lugar diferente. Y desde un lugar diferente y desde un contexto diferente, la verdad es que en 10 días me cambió la vida, a ver, no desde lo material, no desde lo cotidiano inclusive, sino desde la forma en que yo veía las cosas, pero sobre todo, digamos, la relación con mi familia que ya no estaba, sobre todo, ¿no? Con mi viejo y mi vieja, y cómo eso impactó en la relación con mi familia que sí estaba, con mi hermana, con mis primos, con mis hijos, inclusive, con mi ex mujer, porque también fue el disparador para después empezar de a poco a recomponer una relación que no estaba bien. Y bueno, nada, fue un punto de inflexión, digamos, un quiebre que me sirvió. La distancia sirvió para cambiar mis puntos de vista y nada, 10 días después volvió una persona diferente. Era yo y no era yo, ¿sí? Era un yo distinto. Así que bueno, eso era un poquito la historia que les quería compartir rápidamente. Así que le paso la palabra a mi amigo Gustavo. Em, sí, por ahí Noemí habla dice, puede ser que tenga relación con la empatía, ponerme en otro lugar. Eh, no en este caso lo que la idea es que ustedes puedan mirar sus historias, así como nosotros estamos mirando un poco nuestras historias, y valorizar o poner en valor un poco que cuando nos acontece un quiebre grande en nuestra vida, ¿no? Donde hemos tenido pérdidas seguidas o una pérdida muy grande o pérdida, en este caso de la historia de Walter tiene que ver con pérdidas y con ganancias también, porque las pérdidas trajo una ganancia que fue recuperar a su hermana, a su media hermana, y, y cambiar la relación que tenía con la familia y la relación con sus papás también, porque en definitiva, eh, más allá que no estén los papás, cambia la relación en el alma, ¿no? En el alma de la familia. Absolutamente. Cambia el entendimiento, la aceptación, la aceptación por ahí aprendemos a dejar con ellos lo que es de ellos y traer con nosotros lo que es de nosotros también, digamos. Un cambio de observador. Nosotros llamamos eso el cambio de observador, que nosotros es lo que tanto buscamos en el coaching, ¿no? Que a veces lo hacemos desde el punto de vista, en este caso le podemos decir del auto-coaching o del, en este caso Walter en ese momento no tenía por ahí distinciones de coach todavía, pero fue algo que interiormente lo supo leer, digamos, supo leer lo que necesitaba para poder empezar a sacar la cabeza de abajo del agua. Walter, no quiero poner palabras en el que no has dicho vos, No, literal, pero la idea literal, tal cual.
La idea es que, la idea es traerles a ustedes, en función de esto, que es una historia personal, es contarles a ustedes el poder que tiene cambiar de contexto para poder retomar el equilibrio. ¿Sí? A veces cuando perdemos el equilibrio dado una situación, un quiebre en la vida, bueno, el cambio de contexto, el irse para encontrarse, ¿sí? Básicamente es una de las soluciones, o uno de los caminos, o el camino, por lo menos nosotros creemos del coaching, es el camino. Eh, por ahí igual, y si querés nos metemos directamente con el tema. Yo la verdad que me pareció buena la, tu historia personal y por ahí sigamos con el tema, ya abramos, digamos, directamente el tema del contexto y empecemos a distinguir, si te parece. Me Para parece, no, como vos quieras, como vos quieras. no por esto. ¿Ah? Sí, 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 dale, sí, dale. sí, sí, por ahí me parece que le podemos meter. Bueno, Así básicamente, que, dale, bueno, seguí dale, que dale. vení, Dale, no, no, dale, vení dale. bien, vení bien, con confianza, dale. Vengo. Bien, a ver, entonces, ¿la propuesta cuál es? Esto de generar contextos diferentes implica conversaciones diferentes, pero implica conversaciones conmigo mismo distintas y implica fijar la atención en otro lado. Yo, cuando puedo hacer esto, cuando puedo salirme del contexto donde está ese bullicio, todas las situaciones que pasaron, porque a veces tiene que ver, nos relacionamos con un lugar físico incluso, ¿no? O sea, estamos con nuestra casa, con el lugar donde estamos y pasa todo eso, a veces necesitamos salir de ahí, hacer un cambio de contexto físico, un contexto de conversaciones para poder establecer y empezar a generar otras conversaciones diferentes, conversaciones que puedan abrirme la perspectiva o que puedan hacer que yo abra la perspectiva para ver un, un punto, para tener un punto de vista diferente. Como decía Walter recién, es, digamos, como subir el Cerro de la Gloria, ¿no? Y a medida que vamos subiendo el cerro, aquellos que lo conocen, y dando vueltas, lo vamos viendo el mismo paisaje, pero lo vamos viendo de diferentes lugares. Lo vamos viendo desde un poquito más arriba y volvemos a pasar y volvemos a ver un poquito más arriba. Y eso es el camino de la conciencia, del ser consciente, ¿no? Eh, por lo tanto, esa es por ahí la invitación del espacio de hoy. No sé, Wally, si querés agregar algo. Sí, lo llamativo que como generalmente en todas las conversaciones que tenemos, terminamos cayendo en el tema de las conversaciones y no es casual, digamos, ¿no? No es casual que así sea y no es casual tampoco que el ciclo se llame Conversaciones con Sentido. No, y lo que traía Gustavo es tal cual. Cuando nosotros estamos en determinados contextos, nuestras conversaciones, tanto públicas, es decir, las conversaciones que sostenemos con otras personas, como privadas, que son por ahí las que... Pero ambos tipos de conversaciones influyen, digamos, en mis modelos mentales, en mi manera de observar, en el observador que estoy siendo, como decía Gustavo, cómo al cambiar el contexto, esas conversaciones automáticamente comienzan a cambiar. Y por ahí inclusive, y yo lo noté muchísimo en mí, cómo se empiezan a ablandar ciertas estructuras. Eh, Temas que me costaba mucho tocar o temas que me costaba inclusive por ahí aceptar, dado el cambio de contexto y dado el cambio de observaciones, ¿no? Porque empiezo a relacionarme con otras personas que ven las cosas desde puntos de vista diferentes y de a poquito se empiezan a ablandar esas estructuras y empiezo a tener cambios de perspectiva. Y por ahí lo mismo que trajiste hace un rato, ¿no? Que cuando los coaches trabajamos exactamente sobre eso. Trabajamos sobre la perspectiva. Un coach que trabaja con un coachee jamás le va a dar o no jamás le debería dar un consejo. Hay otro tipo de profesionales que hacen eso. Para eso están, hay psicólogos, cuando hay patologías, hay consultores que trabajan en las empresas. Pero los coaches no damos consejos. Los coaches lo que hacemos es trabajar desafiando paradigmas, desafiando juicios, pero trabajamos sobre eso, sobre la forma de ver las cosas para que, en definitiva, cuando conseguimos cambiar la perspectiva, podemos empezar a tener recién ahí la posibilidad de un acceso a una acción distinta. Si no, no hay vuelta, ¿no? Exactamente. Nosotros eso le llamamos aprendizaje de nivel 2.
un aprendizaje transformacional, ¿no? Cuando ocurre una transformación en el interior de la persona, una transformación en la forma de que ve lo que ve. Es mirar el mismo paisaje pero con ojos diferentes. Eh, ver el detalle, el separar del trasfondo eh, precisamente algo que nosotros a veces no podemos separar. Cuando estamos con un trasfondo emocional, ya sea depresión, depresión momentánea, ¿no? Aquella depresión que se produce por un impacto de alguna situación concreta o tristeza. La verdad que nosotros lo que necesitamos es del trasfondo y generar un trasfondo diferente. Y ese trasfondo diferente lo podemos hacer de manera consciente, que es generar contexto consciente, o sea, diseñar el contexto para que mis conversaciones internas y con otras personas cambien. No es casualidad que cuando nosotros sufrimos algún evento en nuestra vida emocional, un impacto emocional fuerte, que si nos dediquemos a hacer montañismo, algunos que se dedican a correr, otros que no, empezamos a, porque necesitamos como hacer algo que nos enfoque en algo distinto, porque si no estamos enfocados, dándole vuelta a las mismas conversaciones y no salimos de ahí. Es crucial poder hacer eso. A ver qué Tal cual. dice. ¿Estás leyendo el comentario de María Gabriela? Sí, 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 dice, es algo así como parar Pero, y salir de ese espacio, lugar, ambiente y vínculo para respirar y clarificar. Es maravilloso cómo la mente se va abriendo y fluye la claridad, la autocrítica para sanar. Exacto, bueno, sí, es, es, exacto, y por ahí va. es así, es tal cual lo que está diciendo María Gabriela. Tal cual, Gaby te voy a decir, que sé que te dicen así. Es tal cual, es poder salir y poner la atención, que por otro lado, por ahí decimos nosotros en el coaching, que es lo único que podemos dominar nosotros, la atención en otro lado, en otro punto. Eh, y es muy poderoso porque nosotros definimos el contexto como que lo es todo el contexto. Cuando cambiamos el contexto, las conversaciones cambian, cambia la disposición emocional, cambia la disposición corporal. ¿Sí? Por lo tanto, el contexto, créanme que es todo. Nosotros podemos trabajar desde el contexto y hacer un montón de intervenciones, simplemente trabajando desde el contexto. Sí, tal Ni cual. siquiera, no necesitamos establecer conversaciones, simplemente modificar los contextos para que cambien las conversaciones internas. Modificar un contexto es agarrar y decirme, estoy en un momento de desconcentración, estoy enojado por algo, me voy a caminar. Eso cambia el contexto. Sí, sí. ¿Sí? Más allá que la caminata genera endorfinas, genera ciertas cosas, pero es cambiar el contexto, la atención, ponerla en otro lado. Eh, del tema Y es poder tomar la decisión y hacerlo, ¿no? O sea, digamos, por ahí lo que hizo Walter, de agarrar y tomar fuerza, sentirse con energía para poder hacer eso, es el tema. Y lo que nos suele pasar es que cuando estamos en esos momentos estamos con una energía tan baja que a veces nos cuesta hasta levantarnos de la cama, ¿no? no, Eh, y lo otro que te por pasa ahí, también es que cuando más necesitas un cambio de contexto es cuando menos lo ves, porque estás con el efecto túnel, ¿no? Estás, esto que traías vos del foco, exactamente. estás enfocado en los problemas. Entonces, justamente, el árbol te tapa el bosque, lo único que podés ver es la inmediatez, los problemas, y en definitiva, por ahí la solución es más simple, o por lo menos parte de la solución, ¿no? A ver, hay algo importante, digamos, el cambio de contexto es fundamental, digo, no es fundamental, por ahí no es la palabra fundamental, es muy importante, eh, pero lo importante, digamos, después es el cambio de mentalidad, ¿no es cierto? O sea, lo más importante es lo que nos pasa acá. Eh, el cambio de contexto, como decía Gustavo, el contexto es todo. Sí, o sea, me hiciste acordar a un autor eh, que lo leí hace un tiempo y la verdad que me quedé, bueno, no soy médico para nada, no entiendo prácticamente nada de medicina, pero igual me gustó mucho el libro, es un doctor, se llama Bruce Lipton, que tiene un libro que se llama La biología Ah, de la creencia, en donde habla pero buenísimo. lo que dice exactamente, esa frase es una, que el contexto lo es todo. Es más, hay una frase del libro que dice, idiota, coma, el contexto lo es todo, porque el tipo es como que le cae una ficha en un momento de toda una investigación que hizo durante años. Empezó trabajando en una universidad en Chicago, en Estados Unidos, y terminó haciendo toda su investigación en una isla del Caribe a donde se mudó. A ese nivel, el tipo fue consciente de que el contexto era importante, ¿no? Y básicamente el enfoque tiene que ver cómo, justamente, dado el contexto,
o mejor dicho, la correlación que empezó a encontrar entre ciertos contextos y las enfermedades que se desarrollaban en ciertas personas. Y por ahí veía que, no sé, por ejemplo, dos ratitas con un mismo quiste en dos contextos diferentes, a una se le desarrollaba y a otra no, por ejemplo, ¿no? Este, súper interesante. Se dio cuenta que el cerebro de las células no estaba en el núcleo, sino en la pared de las células, ¿sí? Y lo importante, y digamos lo importante cómo correlacionaba esto, digamos, del ambiente en donde las células se encontraban en función de cómo se ponían las células. Es interesantísimo el libro. Pero básicamente lo que propone a lo largo del libro es esto, lo mismo que trajo Gustavo hace un rato, ¿no? Que el contexto lo es todo. Eh, Hace un ratito, antes de empezar la conversación, una de las cosas que decíamos con Gustavo, le dije, le digo, esto lo voy a traer en algún momento, pero es un poquito por ahí irónico hablar de tomar distancia hoy justamente en un contexto en donde no podemos tomar distancia, ¿no? O sea, la única distancia que podemos tomar es la de 2 metros cuando nos sentamos uno al lado del otro, pero digo, después estamos todos los días en los mismos lugares por un tema de aislamiento social y preventivo, y bueno, ya sabemos toda la historia. Eh, que esto lo estaba pensando mientras vos lo traías, Gus, y por ahí vos entendés un poco más que yo de esto, creo. No sé, corregime si no es así, pero hay otras maneras también Claro. por ahí de cambiar el contexto, pero hay que tener cierta maestría en el manejo de esas técnicas, que es, por ejemplo, a través de la meditación. Hay gente que meditando se pone en otro lugar, ¿sí? Sin necesidad de moverse físicamente. ¿Sí? No, Es no así, sé si es así. querés De hecho, la agarrar esa. meditación hace, el mindfulness hace eso, ¿no? La atención plena o el estar pleno hace eso, genera, vos podés a través de la meditación, depende de qué tipo de meditación, pero podés generalmente en la meditación cambiar lo que sucede a nivel biológico por una cuestión de eh, precisamente de estar pleno, digamos, de mente plena, de separar los ruidos del contexto para ponerte en el lugar donde vos quieres estar. Eh, También se utilizan las técnicas de centrado para cuando hacemos coaching, ¿no? Estar centrado básicamente es estar aquí y ahora, en el momento presente, en el instante presente, sintiendo lo que está pasando y un poco silenciando la mente. Eh, Esto que decíamos recién del contexto es todo, por ahí veo algunos comentarios, pero no alcanzo a Sí, verlo. no, yo sí lo vi. Tengo que achinar los ojos para ver. Lo vi el Este, comentario, es justamente de un amigo, Alexis. Hola Alexis, buenísimo que sí, estés sí. por acá. Que lo que dice, wow, o sea, le cuesta entender el concepto de que el contexto lo es todo. Por ahí nosotros lo hablamos con una cierta Sí. naturalidad, pero sí, entiendo que por ahí cuando lo escuchás así en frío, no es un concepto por ahí fácil de entender, pero de alguna manera está relacionado con todo lo que estamos conversando hoy. ¿Sí? No sé si querés decirle algo, Gus. Justamente dice eso, Sí, sí, en realidad nosotros decimos que no es todo porque el contexto eh, genera, genera un trasfondo, un telón de fondo en cualquier escenario de la vida. O sea, el contexto es crucial. Nosotros hoy tenemos un contexto nacional, un contexto internacional, un contexto de familia, un contexto. Entonces, esas conversaciones, eso que está pasando, ese trasfondo emocional está presente. Y cuando nosotros podemos diseñar ese contexto, darnos el lujo de diseñar ese contexto, ser conscientes para hacer algo, con ese contexto podemos eh, gestionarlo, como se dice, o podemos modificarlo. Por ejemplo, si vos querés tener una conversación profunda con alguien o querés tener una conversación para, supongamos, terminar una relación, donde crees que la confianza para terminar esa relación es crucial, porque donde necesitas mostrar sinceridad, apertura, eh, decir lo que querés decir y escuchar lo que te tengan que decir. Bueno, esa conversación requiere de un diseño de contexto. O sea, no puedes tener esa conversación en cualquier lado, no puedes tener esa conversación de pasada, no puedes tener esa conversación después de una discusión, no puedes tener esa conversación donde estás todos los días habitualmente viviendo o trabajando con una persona X. Tienes que poder separar, abrir un contexto diferente
para generar confianza, para generar escucha, para que los impulsos del mismo contexto permitan que la otra persona se concentre en vos y vos concentrarte en la otra persona. Entonces, desde el contexto, esa conversación es mucho más potente que si no diseñas el contexto para tenerlo. Ese es un ejemplo, pero por ahí sí quiero traer por ahí esto que decíamos al principio, la historia personal. A mí me pasó una historia muy parecida a la de Walter. Mi viejo murió de un cáncer en el año 2014. Me separé de mi ex socia de la consultora, a quien quiero mucho y tenemos una excelente relación, pero yo Bueno, estaba con la pero cabeza encontraste lo boleada. mejor. Por supuesto, Claro, por supuesto, no tan linda como mi socio, pero bueno, sí, no, no importa. Pero soy pero bueno, cariñoso, pero soy cariñoso. por eso como sos un cariñosito. Claro. Bien, y el 2015, fin de 2015 me separé. 2017 falleció mi vieja y en ese momento, con todo esto acumulado, separación con socia, de mi socia, de irme de la oficina, irme a trabajar a mi casa, el fallecimiento de mi viejo, la separación entre medio a la madre y mi hija también habían encontrado un tumor, la operaron, fallecimiento de la madre de ella y después fallecimiento de mi vieja y fue como un tsunami así. Y en el 2017 octubre del 2017 decido irme también, decido hacerme un viaje e irme a, en mi caso yo tuve la suerte de poder irme a Europa, me fui a hacer el Camino de Santiago de Compostela y lo que yo hice, yo me fui tomando, no me voy a olvidar nunca, Walter, esto es así, me fui tomando Alplax, yo tomaba el Plax porque no podía dormir, tomaba el Plax todo el día porque había empezado con ataque de pánico. Y mi cabeza fue, bueno, o me voy acá, o esto lo cambio yo, o no lo va a cambiar nadie. O sea, y me fui a poner me fui solo a España, después me fui solo, me fui a París, me fui a conocer, me fui a cambiar la cabeza y en el día 14, no me voy a olvidar nunca, pues yo me hice una bitácora, iba anotando lo que iba sintiendo, lo que me iba pasando. El día 14 ya dejé de tomar el plaque, no me voy a olvidar nunca, y cuando empecé a hacer el Camino de Santiago fue como digamos, todas las conversaciones cambiaron, todo mi ánimo cambió, mi motivación. Yo no me podía levantar de la cama. Y esto, Walter, voy a ser testigo, en las mañanas, por ahí, son las 10 de la mañana, sí, ya voy para la oficina. O bueno, pero no estaba eh, creo que con depresión en ese momento. Pero lo que cambió básicamente fue el contexto, fue estar en otro lugar, prestar atención a otras cosas, todo nuevo, diferentes conversaciones, conocer mucha gente nueva, espacios nuevos, eh, y después hacer un camino interior, el camino de que yo me fui solo, estar solo en un lugar donde no conocía, estar solo, caminar solo, hice un gran amigo allá en Madrid, en el Camino de Santiago, y, pero mi emocionalidad, mi mundo cambió, yo vine acá y la verdad que fui otro, pero fui otro allá en la mitad del camino, gente que me ayudó allá, que me escuchó, con las que me reencontré, que argentinos que estaban viviendo, que sé yo, en Palma, en Madrid, en Bilbao, pero la verdad que fue cambiar el contexto de manera consciente, o sea, no fue otra cosa. Y yo sentí que yo creo que se lo decía a Walter así, che, yo necesito irme para volver a encontrar a ver a dónde tengo que ir, quién quiero ser, qué quiero hacer. Necesito irme para encontrarme. Bueno, Walter me bancó acá con la consultora y la verdad que siempre voy a estar agradecido a que Walter se bancó ese mes solo, ¿no? Eh, Recién habíamos iniciado la sociedad, hacía unos meses, ¿no? Porque vos estabas Y hace hacía seis, poquito. 7 meses que había iniciado la Sí, sociedad. hacía poco, hacía poco. Ujú. Hacía poco. Pero, ¿Puedo, digo, de paso cañazo, ahora que contaste la dale, historia, dale, adelante. puedo contar la historia de cuando entró tu empleada el día que te separaste? Sí. El fin de Esto, semana que bueno, se había ido para la darle mamá, una mi nota hija. de color. Claro, unos meses antes, también como decía Gustavo, la muerte de los padres, la separación. A veces no es casualidad, ¿no? Que en esta etapa de la vida a más de uno nos coinciden este tipo de cosas, ¿no? No sabíamos lo que eran las pérdidas o las grandes pérdidas,
o tener que pasar por duelos importantes y tal después nos cual. caen todos juntos. Pasa, ¿no? Algunos salen mejor, otros no. Bueno, el tema es que este señor toma la decisión de separarse, se va la señora de la casa, se queda solo en la casa, no sé, póngale un fin de semana. El día lunes no teníamos oficina, entonces me dice, che, venite a laburar a mi casa. Bueno, el lunes a la mañana me voy a la casa y nos sentamos en la cocina a 8 de la mañana, desayunar. Me dice, che, me dice, ocho de la mañana fue, me acuerdo que juntamos. claro, 9 de la mañana. Dice, antes de ponernos a laburar, tomemos un café con leche. Dale, tomemos un café con leche. Entonces hicimos café con leche, con pancito, mantequita, dulce, qué sé yo, nos sentamos. Ni bien nos sentamos, llega la empleada, la señora que planchaba, que no sabía que se había separado ¿no? Ah, no, perdón, sí, sí sabía que se había separado. Pero claro, se había separado Está ese fin de bien. semana, el cadáver estaba tibio todavía. Entonces, claro, llega a la casa y cuando abre la puerta estamos los dos sentados desayunando y la señora hizo así, pero se quedó petrificada, petrificada. Obviamente, como supondrán, esa semana se enteró todo el barrio que nada, que el señor había conseguido pareja nueva, bueno, en fin, después hubo que Fue remarla. terrible, eso fue. Sí, sí, sí. Mi reputación. La reputación se fue por el piso. A mí no me conocía nadie, ¿viste? Pero el señor, bueno, ¿qué va a hacer? Cosas que pasan. Nunca. Sí, Mariela, Mariela se llamaba, no, señora, se me acuerdo. sí. No, Abrí el reporte, para darle un una, balde de agua fría. sí, 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 para darle una notita de color. Fue muy bueno. Hay algunos comentarios interesantes. Dale. Para que lo estoy manejando desde el teléfono y no es lo mismo. Alexis, por ejemplo, dice que alguna vez escuché que estábamos dominados por nuestra genética heredada. O sea, habla de la determinación genética. Eh, Muy pocos pueden. Bueno, mira, yo te voy a dar una opinión cortita por ahí para no salirnos mucho del tema de la perspectiva y de los puntos de vista y del cambio de contexto. No creo en eso. Sí creo que tenemos un cierto temperamento, o sea, que nuestra constitución física determina una cierta no me va a salir la palabra, pero bueno, que tenemos un temperamento que viene dado por nuestra constitución física, pero que tengamos ciertas tendencias, que nuestras energías vayan para ciertos lados, temas que nosotros lo manejamos a nivel profesional, esto te lo digo con conocimiento de causa, no significa que tengamos una genética heredada que determina nuestra forma de comportarnos, para nada. De hecho, desde el coaching ontológico, uno de los principios del coaching ontológico, eh, perdón, uno de los postulados del coaching ontológico dice que los seres humanos no solamente actuamos como somos, sino que somos como actuamos. Nuestra acción deviene en el ser que estamos siendo todo el tiempo. Es decir, después de hacer algo, yo ya no soy el mismo que era antes. Dado esto que hice, soy un ser nuevo. Y por lo tanto, estamos en permanente construcción, deconstrucción y reconstrucción. Si no, sería como decir, y la verdad, Exacto. claro, yo no tengo posibilidad en esta vida de soñar con ser alguien y lograrlo, ¿no? No, tenemos toda la posibilidad y todo el potencial, todos Hay, los seres humanos, de poder ser quien hay, queremos ser. ¿Tenemos tendencias? Sí. ¿Tenemos ciertas energías que por ahí nos llevan para ciertos lugares? Sí. Pero tenemos inteligencia emocional, bueno, y de última tenemos el libre albedrío, ¿no? Podemos decidir en cada momento qué hago y, y valores, ¿no? Y valores también. Sí, dale, uso, perdón. Ahí, si te gusta leer, hay un librito que es medio difícil de conseguir, que se llama El hombre en la búsqueda del sentido, de Víctor Víctor Frank, Frank. donde desarrolla, desarrolla muy bien esto de el libre albedrío, la posibilidad de decidir antes de reaccionar, o lo que es la proactividad. Y después hay otro libro que es más fácil de conseguir, que son Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, de Stephen Covey, Stephen Covey. que también Ah, bueno, está muy bueno también, pero quizás más, a ver, es un manualcito de efectividad, digamos, y está muy bueno también donde habla sobre esto y muestra, digamos, ciertas teorías del comportamiento humano, uno que tenía que ver con la genética, otro con los impulsos, acción-reacción, bueno, pero en definitiva, creo que decía Walter recién, es esto de ser consciente. Mientras más consciente nos hacemos,
¿sí? Y desarrollamos algunas habilidades que tienen que ver con la autogestión emocional, por ejemplo, de la inteligencia, habilidad de la inteligencia emocional, nos vamos haciendo más libres, porque la libertad implica la posibilidad de decidir mi reacción. Y al hacernos más libres también nos hacemos más responsables, ¿no? Porque somos más conscientes, tenemos mayor libertad, pero también necesitamos desarrollar la responsabilidad, que es responder con habilidad precisamente. Eso significa responsabilidad. Por lo tanto, mientras más consciente me hago, estas explicaciones de reactividad, eh, digamos, las puedo ir mirando desde otro lugar para entender que sí, nosotros tenemos ciertas reacciones, como dice Walter, que tienen que ver con tendencias, ¿no? Comportamentales o estilos comportamentales. Nosotros trabajamos específicamente con un assessment que te muestra, por ejemplo, un test que te muestra cómo nosotros reaccionamos ante los problemas y desafíos que nos imponen el contexto. Y hay ciertas energías que te mueven hacia el enojo, pero bueno, cuando has desarrollado la autogestión emocional y te conoces esa tendencia, que es el autoconocimiento, lo que puedes hacer es refrenar ese enojo para tener una respuesta efectiva, ¿sí? Para poder ser efectivo en ese momento. Más o menos, esto sería como la explicación. Mira, traigo algunos comentarios interesantes, hay varios, así que Dale, voy a tratar, yo por lo menos dale. voy a agarrar este que me gustó, y lo voy a contestar rápidamente. Vos si querés agregar algo, avísame. Mónica, Sí, dale. tengo entendido que tiene distinciones de coaching, dice, el contexto es en función de quién soy yo en el momento de observarlo. Hay, Ahí yo separaría, me parece que por ahí viene la mano, contexto de realidad. Mi realidad sí es en función de quién soy yo en el momento de que la observo y no todos observamos la misma realidad porque nada, la realidad, vivimos en mundos interpretativos y por lo tanto mi realidad depende de quién soy yo y cómo la miro. Mi realidad es diferente a la de Gustavo, la de Mónica, etcétera. Pero el contexto es otra cosa. El contexto está relacionado con una serie de factores. Podría ayudarme, Gustavo, a traer la distinción de contexto, porque la verdad que no estaba Dale. preparado, la tendría que construir. Pero para mí no es lo mismo que realidad. Contexto está relacionado con el ambiente físico, psicológico, emocional, y es algo más que subjetividad, ¿no? Esto que hablábamos de, si yo me voy de un lugar físicamente, me traslado a otro en donde me encuentro como Gustavo, no sé, en España, con gente de una cultura diferente, en donde las conversaciones cambian las conversaciones públicas, cambia mi foco y por lo tanto mi conversación es privada, eso va a hacer que cambie mi emocionalidad y por lo tanto van a cambiar mis acciones y por lo tanto termino cambiando yo, ¿no? Ahora, no es lo mismo, por lo menos, la verdad es que es una opinión, por eso la traje, me pareció inclusive Bien. hasta desafiante lo que Sí, ponían. mira, a ver si con este ejemplo, a ver, nosotros es como cuando, me imagino a lo mejor cuando salimos a caminar, ¿no? Salimos a caminar y nos ponemos auriculares, ¿no? Y vamos escuchando música mientras vamos caminando. Nuestro mundo, lo que rodea nuestro mundo, lo que podemos percibir con la vista, y el oído está puesto en la música que vamos escuchando. Cuando nos sacamos de repente el auricular, empezamos a percibir más cosas del contexto, ¿no? Entonces, por lo tanto, el contexto, a ver, todos los contextos son en función de las, sí, y ahí sí distingo lo que estaba diciendo vos un poco sumo lo que dice Walter, que en función de mis distinciones distingo el contexto. Es decir, si yo no sé qué es, por ejemplo, a ver, yo tengo un amigo con el que andamos en moto y cuando escuchaba pasar una moto decía, esa es una moto de tal, y era clavado en esa moto. Él distinguía ese sonido del caño escape. Yo no lo distinguía, para mí esa cilindrada era lo mismo que la 400, que la 350, pero no, él te decía, mira, esta es la Yamaha 420, esa es. Y nosotros vemos el contexto, también distinguimos cosas del contexto en función de las distinciones que podemos ver, las cosas que podemos ver. Tanto es así que hay una historia, dice que los españoles pudieron llegar a las playas en México, ¿no? En el Caribe, pudieron desembarcar porque los indios cuando veían, los indígenas, perdón, no los indios, los indígenas cuando veían
no sabían qué es lo que era una carabela, no podían distinguir la carabela. Ellos veían algo que estaba ahí, pero no sabían, se dieron cuenta que eran algo que traía gente cuando recién desembarcaron los españoles en tierra. No distinguían del contexto, no distinguían la carabela, no sabían, no lo tenían en el lenguaje, no lo tenían cognitivamente, no lo podían distinguir. Por lo tanto, nosotros los contextos, sí, obviamente podemos distinguir algo, podemos separar eso del contexto. Pero muchas veces nosotros, cuando estamos en el contexto, lo único que sentimos es el ruido. Es como cuando vamos caminando, como les decía, y se siente el bocinazo por allá atrás. Sentimos el ruido ambiente, el contexto, ¿sí? Y empezamos a distinguir cosas. Cuando estamos con una emocionalidad, como por ejemplo, hemos tenido algunas pérdidas muy importantes, un impacto emocional fuerte, lo que nosotros distinguimos del contexto son las cosas negativas. Es lo que el contexto nos manda, ¿sí? Y por lo tanto, eso empieza a ser nuestro mundo. El mundo interior lo trasladamos al mundo exterior. Cuando nosotros podemos hacer un esfuerzo para cambiar ese contexto, lo que empezamos a ver, empezamos a distinguir cosas diferentes, ¿sí? Porque el contexto también nos cambia. No sé si te estoy siendo claro, Walter, por ahí estoy Mira, enroscándome y estoy yendo a cualquier lugar. estaba tratando de pensar un poquito en esto que traías vos, que coincido, más algunas cositas que fueron sumando algunas personas, como Cecilia, gracias Ceci, y otros más. Bueno, Y por Ceci, ahí ¿cómo andás? se me ocurre decir que, o volver a traer, el contexto es todo, o lo es todo. La realidad tiene que ver con mis distinciones y la interpretación que yo hago de esas distinciones que puedo hacer. La realidad, el contexto está ahí Exacto. y es todo. Y hay cosas que inclusive no distingo, pero como por ejemplo a veces la emocionalidad, ¿no? Que se palpa, que se toca, el estado de ánimo, ¿no? Cuando entro a un cierto lugar y me cambio, me voy a otro, y no soy consciente, pero me afecta, me influye y tiene que ver después también con mi comportamiento, porque los estados de ánimo son contagiosos. Digo, el contexto lo es todo. Después, lo que yo que hago de esas distinciones también es el constructo que se llama realidad, porque la realidad es eso, es un constructo, es algo que yo armo en función justamente de lo que interpreto de esas distinciones que puedo hacer del contexto. Lo enredamos un poquito tratando de desenredarlo, esperamos haber sido claros igual, pero es interesante el tema, pero a ver, es interesante y es importante también, ¿no? Eh, Porque cuando nos empezamos a dar cuenta que el contexto lo es todo, hablando de cambios de contexto, todo esto, pero sobre todo cuando nos damos cuenta de que la realidad es un constructo subjetivo y que el biólogo chileno Humberto Maturana dice que los seres humanos ni siquiera disponemos de los mecanismos biológicos para poder ver la realidad tal cual es. O sea, la forma que tiene de percibir la realidad Gustavo es diferente a la mía, desde lo biológico inclusive. No vemos exactamente los mismos colores, no tocamos exactamente las mismas texturas, ni sentimos los mismos gustos. No tenemos mecanismos biológicos que nos permitan ser objetivos con eso. Por lo tanto, no nos queda otra a los seres humanos que construir la realidad. Por eso hablamos de constructo, ¿no? El contexto está ahí afuera, es todo, ¿sí? Lo físico, lo emocional, y la realidad es algo que yo armo en función de lo que decíamos, de lo que soy capaz de distinguir y lo que puedo interpretar de eso. He dicho. Mónica está, Mónica Rob, ¿qué tal, Mónica? Hola, Mónica. ¿Está haciendo algún aporte? No alcanzo a leer, pero si querés leerlo vos. Sí. Eh, para que la encuentre, Mónica. Marielita Imprilio, hola, una compañera. María. Uy, para. Alexis. Ángeles, ¿cómo andás? Mónica, sí, acá está. Ángeles desde Bilbao, cómo está por allá Bilbao? Está lindo, debe estar hermoso ya, veranito, Mónica dice, contextos son las hermoso energías que Bilbao. se encuentran en un momento determinado y puedo elegir desde qué estado emocional puedo encarar en ese contexto. Por supuesto, a partir de conocerme y poder gestionar... Uy, para que esto... Tengo el dedo medio gordito, entonces cuando toco... perdón. Y poder gestionar mis emociones. Desde mi humilde opinión, gracias, Walter. Dice, va de vuelta. Contextos son las energías que se encuentran en un momento determinado y puedo elegir desde qué estado emocional puedo encarar en ese contexto. No, yo ahí disiento, Moni, ¿eh? Bien, Dale, dale vos. mira, ahí vamos a simplificarlo. Ahí me dice Ángeles que está con lluvia allá en Bilbao.
Saludo al nene, saludo a tu hijo Ángel. Eh, Miren, nosotros cuando, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, conductores argentinos, vamos a Chile? ¿Manejamos igual en Chile que en Mendoza o que en Argentina? No, ¿Manejamos igual? no, Bien pedo, ni loco. no porque te agarra un Bueno, carabinero y te da eso vuelta tiene como que una ver con media. contexto. Exactamente, eso tiene que ver con el sistema, ¿sí? Nosotros reaccionamos al sistema, nosotros reaccionamos al contexto. El contexto es diferente, las acciones son disponibles, son diferentes. Ahí está, más simple que eso, imposible. Si yo voy a Chile y quiero manejar como manejo acá en Mendoza, olvídense, lo más probable es que me traigan un montón de multas, me quiten el auto, ¿sí? Y el carnet de conducir. Ahora, yo voy a Chile y soy un señor, freno en las esquinas, está en verde, pero igual dejamos pasar los peatones, somos diferentes. O en España, ¿no? En España igual. En España vos vas a cruzar la calle y se frenan porque vas a cruzar la calle. Yo he conducido en España y la verdad que es un señor inglés. ¿Y qué quiero decir con esto? Eso es contexto. Pero Ahí si, está, más si, simple que sos, eso. si sos de Nosotros la reaccionamos al acera, contexto si sos de la y al acera, vos, sistema. ¿qué venís a decir que en España sos un señor inglés? Por Dios. Bueno, Bueno, tal somos de la cual, acera, somos de en la acera. Inglaterra, en Londres. Somos. Che, Ahí los invito hablando a, de los invito contexto, para, voy a hacer una publicidad para, los invito, tengo un Face diferente que se llama Gustavo Ciudadano Libre Pensador, donde vuelco otras ideas, otro tipo de ideas que tienen que ver más quizás desde el lugar de lo políticamente incorrecto, que tiene que ver con mis ideas vas a ir preso por eso. ciudadanas, Vas a ir preso por ese face. Che, escúchame, probablemente. hablando de contexto justamente, y el ejemplo que trae de Chile, el mejor ejemplo es decir, anda a manejar a Chile y anda a manejar a Perú, a Lima. Y el que vaya a Lima, Ah, bien. después que me cuente lo que... Con Gustavo fuimos una semana a Lima a pasear y la verdad, a pasear medio trabajo, medio disfrute fue. Y la verdad es que íbamos ahí con la idea de alquilarnos un vehículo que estaba re barato en esa época para alquilar un vehículo y andar, decir, bueno, nos vamos a la playa, qué sé. No alquilamos nada. Cuando vimos cómo manejaban, dijimos, ¿vos te animás a manejar acá? No, no, no. Bien. No. Hablan con las bocinas, tienen un idioma para hablar con la gente, y se contesta, ¿no? Es una cosa de locos cómo manejan los peruanos. Son divinos, ¿eh? Los peruanos, tengo amigos peruanos, los quiero mucho, pero un desastre cómo manejan. Bueno, hablando un poquito de contexto. Dicen, Dame un segundito, Gus, para terminar de contestarle a dale. Moni, que me parece importante, porque le dije que yo disiento. Porque yo no puedo elegir, Ah, ok, te vas en el club. dado un contexto, con qué emocionalidad encararlo, porque, por ejemplo, ¿no? Hablando, es más, salgamos inclusive del contexto físico, o imaginemos un contexto físico, a mí me ha pasado, de llegar, a ver, a una empresa y entrar y darte cuenta de que el ambiente se corta con una tijera, de que los flacos están cuidándose de lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Y salir de ahí y meterme en otra empresa en donde te das cuenta que la gente fluye entre las oficinas, están todos con las puertas abiertas, cuando en un lado, no sé, si lo tuviera que definir, sería sufrimiento y en otro lado, cooperación, no sé, pongámosle un nombre al estado de ánimo, ¿no? Eh, y realmente cuando vos vas, inclusive esto nos ha pasado a nosotros somos consultores y por ahí entramos y salimos de la empresa, pero si te quedás un tiempito, empezás a emocionar igual que ellos, pero ya te lo digo que te pasa así, ¿eh? Nosotros muchas veces decimos en las organizaciones, cuando entra gente nueva, tienen un periodo de gracia, suelen ser unos entre 5 o 6 meses, y después, que es a donde hacen mucha gente, digamos, sobre todo cuando están en puestos ejecutivos, hacen sus grandes aportes, los cambios de ideas, ¿no? Y después empiezan a emocionar junto con la empresa y ya como que se pierde un poquito de eso, ¿no? Los estados de ánimo son súper contagiosos, y si no, piénsense a ustedes mismos juntándose con, no sé, con ese familiar buena onda y después juntándose con ese otro que es un depresivo, y terminás involucrándote en las mismas conversaciones y es así, ¿no? Eh, a ver, lo que sí podemos ser conscientes y Ahí. digamos, sí, dale, dale. Dale, no, dale, no sé si querés terminar el concepto. No, básicamente es que a veces
podemos empezar a darnos cuenta, digamos, de que estar en ciertos lugares o en determinados contextos no nos está siendo generativo y empezar a tomar decisiones para cambiarlo, ¿no? Pero es difícil gestionar las emociones cuando estoy ahí. Ya, a eso por ahí me refería. Ahí dice Mónica, ahí está Gustavo, dice, ¿por qué no ser un señor en cualquier contexto? Precisamente por el contexto. Cuando el contexto cambia, nosotros cambiamos las conductas. Nosotros estamos acostumbrados acá culturalmente a manejar de una manera. Es más, vienen los chilenos acá, ¿y cómo manejan los chilenos? Hacen nudo donde no tienen que No, hacer, acá son un porque el desastre, contexto te lo permite. olvídate. Este, y tiene que ver con el contexto de eso, con el contexto barra sistema, ¿no? Nosotros cuando hablamos de contexto hablamos de un sistema que en definitiva funciona encastrado de determinada manera. Nosotros de hecho tenemos un contexto a nivel nacional, a nivel... A ver, ¿por qué en Argentina hay un 45% de economía informal y un alto grado de evasión? O sea, porque la gente es mala, ¿sí? Sí, podemos tener, los que están más arriba quizás tienen más poder y pues, posibilidad de cambiar cosas del contexto, pero a veces a la gente no le queda otra porque si no, no sobreviven. O sea, ¿cómo hace un tipo para agarrar y ponerse una micropyme y tener dos empleados eh, sin que el mismo sistema permita o el contexto permita que ese empleado te trabaje 2 meses o 2 días y después te haga un juicio y te deje sin nada? ¿Por qué es lo que pasa? Entonces estamos dentro de un contexto que eh, propicia ciertas conductas, un sistema que propicia ciertas conductas. Obviamente cambiamos el contexto, cambiamos el sistema. También nosotros, por ahí está haciendo un aporte Gaby, que creo que también va por ese lado, el Sí. contexto. A ver, la realidad es un constructo, la realidad es un constructo que nosotros hacemos, no hay objetividad en la realidad nuestra. Y el contexto es parte, digamos, es parte de ese constructo. Sí. Pero sin duda los impulsos que yo elijo del contexto son aquellos impulsos que yo voy a tener presentes para, y ni hablar si estoy en un estado emocional determinado. Porque otra cosa, respecto a la energía y los contextos, yo no elijo que lo que yo hago es después poder gestionar de una manera consciente, a través de responder con valores, a través de los valores, ese tipo de cosas. Sí, hablando un poquito de esto de la que la realidad es un constructo. Somos responsables. Sí, perdona. Espera, una cosita más que dice Mónica. Moni, a ver, nosotros somos responsables de crear el contexto, pero los contextos, a ver, nosotros podemos hacer hasta donde el sistema te lo permite. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, si vos me decís, si vos me dijeras a mí, levantar la mano hasta donde puedas, yo lo levanto hasta acá. Y vos me preguntás de vuelta, ¿hasta ahí? ¿Hasta ahí podés? No, no, puedo levantar más arriba. ¿Eso es lo más que puedes? No, no, si me paro arriba del sillón donde estoy, puedo llegar más arriba. Y si traigo una escalera, puedo llegar hasta el techo. Pero no puedo pasar del techo. El sistema casa, ¿sí?, me pone el límite en el techo. Nosotros podemos generar contextos, pero hasta donde el sistema mayor me lo permite. ¿Sí? No podemos generar más contextos o más sistemas o generar sistemas nuevos donde el sistema mayor me pone el límite. Nosotros cuando trabajamos en el coaching, trabajamos en el liderazgo personal. Expandir el sistema, expandirnos para expandir el sistema. Podemos expandir el sistema, pero bueno, eso requiere que nosotros nos hagamos conscientes y vamos a llegar hasta donde el sistema mayor nos permite. El sistema político es así, el sistema social es así, bueno, vamos a tocar ahí. Si no tenemos poder para cambiarlo o Bueno, autoridad, no vamos a poder expandir el sistema ahí, mayor. Si no ahí, pasamos a ese sistema mayor. ahí justo quería hacerte un aporte de esto que estás trayendo, de lo cual coincido 100%. Eh, por otro lado, no todos los seres humanos tenemos justamente a veces la autoridad dentro del sistema o el poder dentro del sistema, que a veces están muy atados pero no son lo mismo, eh, de poder generar cambios, ¿no? Digamos, nuestro libre albedrío generalmente se ve influenciado por el libre albedrío de los demás. Cuando estamos, por ejemplo, en un sistema organizacional, hay ciertas relaciones que tienen que ver con la jerarquía, que a su vez determinan el nivel de autoridad y el poder que tengo, y poder, pero por lo general, digamos, dentro de cualquier sistema, ¿no? Las personas que
resaltan y que en definitiva tienen esa capacidad de poder en algún momento, a mediano o largo plazo, producir cambios en el contexto, son los líderes, son características de líderes. Y no cualquiera es líder, digamos, porque la verdad es esa. No todos, no nacemos preparados para ser líderes. Hay algunas personas que, digamos, que se destacan y con el tiempo lo consiguen. Pero siempre con el límite del sistema, como decía Gustavo, ¿no? Eh, ¿Cuántos de los que estamos acá quisiéramos cambiar este sistema que se llama Argentina, esta realidad, ¿no? Este contexto que tenemos, sociopolítico, cultural, ¿no? Si lo quieren llamar, y económico, agregale, eh, y, y hoy no tenemos la posición de liderazgo como para poder hacerlo, y quienes la tienen, digamos, obviamente hoy no están haciendo mucho por cambiarlo. Sí, me tendría que meter en tu face, ¿no? A decir este tipo de cosas. Tal cual. Ahí metete en el mío y ya veías esos Sí, sí, aportes. sí. Después lo comento en el face de Gustavo y vamos todos presos, a la mierda. Sí, sí se Chao. puede. Pero bueno, Dentro de poco, sí, sí, sí. Pero a ver, dentro de poco va a pasar eso. Sí. yo volviendo por ahí al inicio de la charla, ¿no? Así como para hacer, darle un espiralado a esto. Y relacionándolo con estas dos historias que trajimos con Gustavo, yo en su momento yo no era capaz de cambiar mi Mirá, contexto. Yo no era capaz, yo no me sentía capaz de cambiar mi contexto y si me quedaba donde me quedaba difícilmente iba a cambiar mis conversaciones, la emocionalidad va a ser la misma y mis acciones más o menos iban a seguir siendo las mismas. Necesité yo moverme de contexto, cambiar ese, el contexto, no el contexto, sino de contexto, para poder tener una perspectiva diferente y de esa manera poder acceder a emociones diferentes, acciones diferentes, resultados diferentes, ¿no? Dale, ahí, mira, Gaby Prado hace un aporte que me parece muy interesante, pero no alcanzo a leerlo todo. El contexto no es la realidad, dice. El contexto es el ámbito o ambiente psicológico, emocional y físico que puede condicionar nuestro lenguaje, comunicación e interpretación de la realidad. ¿Lo podés repetir? De la realidad. Al cambiar el contexto, al cambiar el contexto, la verdad que sí podría repetirlo, pero me cuesta. Al cambiar el contexto, cambian, cambia nuestra interpretación de la realidad. Perfecto, Gaby. Así como lo has dicho. Lo repito, lo repito. Dice, el contexto no es la realidad. El contexto es el ámbito o ambiente, o medio ambiente psicológico, emocional y físico que puede condicionar nuestro lenguaje, comunicación e interpretación de la realidad. Al cambiar el contexto, puede cambiar nuestra interpretación de la realidad. Tal cual. Sí, sí. Es Mira, así. hay En dos. realidad nosotros desde el coaching ontológico lo que decimos, perdón, Wally, desde el coaching ontológico lo que decimos es que cambiando nuestras conversaciones cambiamos nuestra realidad. Por lo tanto, lo que hace el contexto, al cambiar de contexto en forma consciente, diseñar ese contexto, irme a otro lugar, como hizo Walter, como hice yo, es básicamente cambiar las posibilidades de conversaciones internas, las conversaciones que tengo acerca de mi realidad, de la realidad. ¿Por qué? Porque pongo la atención en otra cosa, ese contexto me llama la atención, por lo tanto pongo esa atención en otra cosa, sobre todo si es un contexto novedoso, nuevo, donde me encuentro gente del pasado, gente con la que la pasé muy bien. Cambia esa conversación y cambia mis conversaciones con otros y empieza a cambiar mi realidad interna también. Eso es lo que sucede. Che, hay dos preguntas que quiero responder, cortitas. Eh, Hay una que dice, hola Dani, ¿cómo andas Dani? Dan, Sí, ¿cómo le Dani. va, señora? Che, hay una pregunta que dice, La presbís. ¿y entonces qué es la perspectiva? ¿Viste cuando llevas una hora hablando de un tema y te preguntan el título de la conversación? ¿Vos qué querés o o, sea, me voy a poner a llorar? o, ¿O ¿cómo me o, hacen? fue, o, fue, Claro. o fue mal elegido el título, o No, está bien, se entiende. la, per- La perspectiva, la, per- la perspectiva, la- mira, yo les voy a decir lo siguiente. Quiere empezar a ser youtuber, ya se ha hecho el canal en YouTube, se hizo unos videitos acá, bueno, y se puso conmigo, acá en un pizarrón que tengo en mi casa, a hacer clases de dibujo. Eso es lo que sube él a YouTube, clases de dibujo. Tiene 10 años, pero bueno, él le enseña a dibujar a otros chicos.
hizo algo que a mí alguna vez, en algún momento me lo explicaron, pero que se me había olvidado, que es, dice, bueno, hoy les voy a explicar, mientras yo lo filmaba con la cámara, ¿no? Dice, hoy les voy a explicar, es buenísimo, es muy bueno, ya les voy a, le tengo que hacer publicidad al Pato, se llama El Rincón de Tato, se llama Punto, el Rincón de pu- Tato. los puntos de fuga. Exactamente, dice, les voy a explicar el punto de fuga. Y para los que no se acuerden, porque estoy seguro que de los que están mirando hay muchos que no se acuerdan, el punto de fuga es una técnica que lo que hace es poner un punto en un dibujo y sacar líneas, ¿sí? De ese punto, y de esa manera, digamos, dar la sensación de profundidad. Por ejemplo, para dibujar una vía, una calle, y trazando líneas después podés dibujar edificios, casas, le das sensación. Bueno, ese punto de fuga es la diferencia, es lo que le permite esa técnica, digamos, a generar una imagen, una sensación de las tres dimensiones en un dibujo y salir del plano. Eso es cambiar el punto de vista. Lo que proponemos nosotros con la Bien, perspectiva desde la ontología es eso, o sea, decir, che, vos podés cambiar de perspectiva sin moverte de lugar, ¿sí? Modificando una creencia, cambiando de conversaciones, cambiando tu emocionalidad. Pero de lo que estábamos hablando hoy puntualmente, es decir, eh, tengan en cuenta este recurso de que el cambio, el hacer un viaje, el de salir a caminar, el de irme a la casa de un amigo y cambiar la emocionalidad, o sea, cambiamos lo mismo, cambiamos las conversaciones, la emocionalidad, etcétera, nos puede ser muy generativo en términos de tener un punto de vista diferente, ¿sí? Por eso arrancamos contando estas historias de viajes, ¿sí? De salir de un lugar físico a otro. Perdón, sí, y porque no tiene que ver con... Dale, dale, Wally, dale. no, no, y la otra que me escribió Mónica, que es una genia, Mónica siempre comenta, está buenísimo los aportes, y pone, y en las relaciones pone, no, no, nos pusiste un tema para tratar en otra conversación, pero yo te voy a decir una sola cosa. Em, a ver, no muchas veces yo te diría, los seres humanos cuando entramos en una relación, no solo necesitamos enamorarnos de la persona con la cual estamos comenzando esa relación, sino también de mi versión junto con esa persona, porque yo no soy el mismo cuando estoy con uno que cuando estoy con otro, hablando de contextos y etcétera, ¿no? Entonces, y esto es algo que para mí lo siento tan patente a veces, ¿no? Digo, che, pero ¿por qué me pasa que cuando estoy con esta Uf, persona no estoy siendo quien soy, bueno? O sea, y chau, eso ya me doy cuenta y tengo esa sensación de que la cuestión no va a eso, funcionar. eso es algo que siempre hablamos con Walter y es crucial porque en definitiva si yo no puedo ser yo, si no puedo tener mis tiempos, si no puedo, también si bien nos podemos acompañar, formamos un sistema nuevo, tiene que pasar esto que dice Walter, o sea, tengo que gustar, me tiene que gustar mi versión con esta persona. ¿En qué me vuelvo yo con esta persona? Si yo me opaco, yo me apago, o si lo hago con otra persona veo que no es la misma. Nosotros, por ahí tenemos algunos amigos que nos ha pasado que dicen, che, este flaco cambió, ¿qué le pasa? Está amargado, no es el mismo. O sea, No sé si estará lo veo viendo este presionado, video, lo no sé veo. si estará viendo este video este No, amigo, no, no, pero no. si lo está viendo, mándenle el mensaje. Lo veo apagado, presionado. Algo bueno, se genera un sistema diferente, un sistema de relaciones, cambia. Yo no soy el mismo, como dice Walter, no soy el mismo con una persona que con otra, no somos los mismos. ¿Sí? Por lo tanto, es importante. Y respecto a la perspectiva, tiene mucho que ver con el contexto, porque cuando yo me puedo salir del sistema de conversación donde estoy, salir e irme a otro contexto, lo que cambia es mi punto de vista, empiezo a escuchar otras cosas y empiezo a tomar perspectiva. Y respecto a la relación también lo puedo hacer, también puedo tomar perspectiva saliendo un poquito del círculo de conversaciones. A veces con nuestros amigos tenemos las mismas conversaciones, con nuestras amigas tenemos las mismas conversaciones acerca de cómo es mi relación de pareja, por ejemplo, que es algo que yo a veces escucho, bueno, no me voy a meter en ese tema porque sería como abrir una conversación nueva, pero podemos salir de ahí y escuchar otra campana. Podemos salir de ahí y eso nos hace que tomemos perspectiva. A eso nos referimos con perspectiva. Bueno, che, llevamos 1 hora y cuarto, compadre. Veamos a ver si hay Ah, algo. jodeme.
sí, la verdad es Ahí que se me dice, pasó volando el tiempo, que estuvo linda la charla y la participación. Se dice, Ceci Seltzer dice la presbicia. Sí, tal cual. sí, sí. La presbicia emocional, yo le diría, ¿viste? Che, está buena esa. Anotala, anotala. La voy a anotar, para la presbicia emocional, porque está Como bueno. tema. La presbicia, los que tenemos presbicia, vemos mal cuando estamos de cerca, nos tenemos que alejar, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver con Claro. eso. A veces alejándonos, empezamos a tener una idea por ahí más sistémica de una cierta situación y está lindo el concepto, Ceci, te lo voy a robar. Ahí, ahí dice Ceci también, dice, relaciones no solo son amorosas, hablando en general, sí, sí, en general en las relaciones, en general, en general en todas las relaciones, relaciones padre-hijo, cualquier tipo de relación. Bueno, Me dijeron ahí que no. tome clases de actuación, me ayudaría a vivir mejor. A lo mejor actuando algunas vivencias cambiamos nuestras perspectivas. Sí, mira, el teatro es muy, primero es divertido. Eh, a mí sí hay algo que me gusta y la improvisación es lo más divertido del teatro, para mí. Y después sí, puedes hacer psicodrama si querés también, ¿no? Psicodrama, pero sí, pues te va a cambiar la perspectiva, te va a ayudar a vivir cosas, a poner en carne propia algunas emociones o a sacar algunas emociones que a lo mejor, sin duda. Sí, sí. Ahí Dice, dice por eso las Ceci, mujeres charlamos las con las amigas. Ay, Mónica, has tocado un tema hermoso. Escuchate lo que dice Mónica. Dice, a ver. por eso las mujeres charlamos con las amigas, por eso las mujeres charlamos con las amigas de ciertos temas para ver otras opiniones. Uh, no, 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 listo, cerremos acá. Guarda con eso. Guarda con, Nos van a, no, 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 no guarda nos con eso. metamos en ese Guarda, porque berenjenal, weón. no no nos vamos a meter, pero sí, sí, generalmente uno hace eso para tener otras perspectivas, pero a veces, a veces nosotros como amigos no, a ver, pasa lo que pasa, a ver, pasa lo que puede pasar siempre, que nosotros tomamos partido a veces con nuestros amigos y las mujeres toman partido y lo que suele pasar es que a veces no hay conversaciones eh, sin intereses partidarios ahí metidos. Entonces, cuando hay intereses creados, intereses en el buen sentido, ¿no? Por ahí queremos que nuestro amigo esté bien y por ahí no nos damos cuenta y ya cuando tenemos un importar diferente, una inquietud distinta a la verdadera inquietud de que el otro esté bien, a veces lo que hacemos es aportar desde un lugar de, entre comillas, egoísmo o de lo que yo haría Eh, no, y no pero de lo que vos harías. muchas veces las ¿Sí? conversaciones o los consejos, porque los amigos, digamos, no son coaches, no trabajan sobre los puntos de vista, los amigos van al hueso, te dan un consejo, ¿no? Tienen que ver más con las inquietudes del que da el consejo que el de que lo está recibiendo, y por lo tanto, considero, o Exactamente. sea, los consejos por ahí van muy dirigidos o muy sesgados a replicar mis propias experiencias. Yo me Exactamente. separé y la estoy Exacto. pasando buenísimo, living la vida loca, la verdad Exacto. que... y resulta que vos, por ejemplo, fuiste una persona que hizo el duelo dentro del matrimonio y tu amiga no. Se acaba de enterar de que el marido le fue infiel y por lo tanto todavía no ha hecho el duelo. Y por lo tanto quizás tus consejos no sean los mejores. A ver, insisto, no nos deberíamos meter en este berenjenal ahora porque es un novillo para desenredar en una conversación larga. Es abrir una conversación nueva. Sí, 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 una pero bueno, conversación nueva. es un tema que lo podemos Pero tocar tranquilamente en otra conversación con sentido, ¿no? Pero bueno, es súper interesante. ¿Que te da una perspectiva diferente una conversación con una amiga? Por supuesto, eso es innegable. pues sí, sí, sí. ¿Sí? Pero hay, hay que valorar las amigas y los amigos que saben hacer preguntas. Eso es lo crucial. Sí, Que en sí. vez de un consejo, te hacen preguntas. Eso es invaluable. Exacto, el Cuando que te tenés pregunta, un ¿y vos amigo cómo te o sentís? una ¿Y amiga, vos qué querés? exact, exactamente, ¿y cómo te ves? ¿Y cómo te ves sin él? ¿O cómo te ves sin ella? ¿Qué harías? ¿Es una posibilidad? O sea, eso es invaluable. Eh, eh, es sumamente valioso. Más valioso que aquel que te dice, no, mira, la verdad que yo, loco, separate, nos vamos de joda. O sea, eh,
es así, ¿no? Cada uno tiene su propia experiencia y desde la buena intención a veces tiramos algo y por ahí no nos damos cuenta que el otro está viviendo su propia pasión, ¿no? O sea, y bueno, nada, eso. Sí, Wally, Sí, sí. Mirá, estamos en tiempo, súper cumplido. hay un montón de comentarios, yo se los recontra agradezco. Lo que vamos a hacer ahora es terminar la conversación y empezar, los vamos a responder por el mismo Face, todos. Y si alguien quiere seguir conversando, seguimos la conversación, pero como para no sostenerla más tiempo, porque llevamos 1 hora 20 ya, hay que ir a hacer, los que tengan que ir a hacer Espera, de comer, hacer sus cosas. déjame, Sí, déjame esta última, porque dice Ceci, pero los comentarios no dependen del género del que aconseja, sino del vínculo, totalmente. O sea, estamos diciendo generalmente, cuando vos sos mujer, generalmente te juntás con tus amigas a hablar de tu pareja. Generalmente, pero también te puedes juntar no tiene que ver con el género, tiene que ver a veces con el vínculo. Pero en la generalidad nosotros nos juntamos con amigos a hablar de temas si no estamos pudiendo resolver algo con nuestra pareja. Los varones, digo, ¿no? Eso, sí, nada más. sí, sí, Cerramos ahí. sí. Gracias Bueno, a todos. gracias. Dani, ha sido un gusto verte, Dani, de vuelta. Chau, chau. Chau, Ceci, chau, Moni. Chau a Gaby. todos. Gaby, ¿estás Caro, pendiente de una conversación? Chau, chau. Caro, Chau, Dani, Caro. Vero, Verónica, gracias. Moni, Mónica, muchísimas gracias por la participación, Moni, buenísimo. Gracias, Moni. Muchas gracias. Gaby también, siempre por la participación. Ceci, También. Ceci Alexis, Seltzer un también, abrazo, viejo. buenísimo. Gracias. Exacto, Noemí, Ceci. se pasa, Beso. Noemí, siempre súper buena onda. Bueno, a todos. Tal cual. Ahora Sí. vamos a responder los comentarios Gracias. por el chat. Chao, chao, negro. Exacto. Gaby, gracias, Gaby. Beso, beso. Chao, Dani. Chao, chao. Chao, Gus. Chao, loco.